Stella Birchwood nunca se había considerado sospechosa. Se había fijado en el pelo por casualidad. Pelirrojo, largo, destacaba nítidamente sobre la oscura funda de la almohada. Martha, su ama de llaves, venía los miércoles, pero tenía el pelo corto y gris. Stella lo hizo girar entre sus dedos y lo tiró a la papelera, intentando no pensar de dónde había salido. La mañana era sombría. Fletcher ya se había marchado. Stella oyó el portazo al terminar su última siesta. Antes siempre la despertaba con un beso, pero ahora ni siquiera se pasaba a despedirse. Una taza de café se enfriaba en la cocina, una servilleta arrugada sobre la mesa. Stella lavó mecánicamente la taza y ajustó el servilletero. Su casa parecía inusualmente tranquila. 2 plantas, 4 dormitorios. La habían comprado pensando en tener hijos, pero los niños nunca llegaban, y las habitaciones extra estaban llenas de cosas. Stella guardaba su colección de vestidos antiguos en una de ellas y Fletcher había montado un despacho en la otra, donde solía ir a trabajar por las tardes. «Tengo un proyecto importante», decía últimamente encerrándose allí con su portátil. Stella no preguntó. Sabía que el mercado inmobiliario estaba en crisis, y Fletcher siempre se mostraba sensible a las preguntas sobre el trabajo, sobre todo ahora que su carrera como abogada iba viento en popa y la de él estaba estancada. Por la tarde, su jefe llamó. «Stella, hay un viaje de negocios urgente a Chicago. Adquisición farmacéutica. Necesita a alguien con tu experiencia. 2 semanas fuera de casa». Solía ser el tipo de noticia que discutían durante la cena, haciendo planes sobre cómo se reunirían después de la separación. Ahora Fletcher se limitaba a encogerse de hombros. «Sí, claro, adelante». Cenaron aparte. Él llegaba tarde al trabajo. Últimamente eso ocurría cada vez con más frecuencia. Stella calentó unas sobras de lasaña y se sentó junto a la ventana. Los rosales que una vez habían plantado juntos se mecían detrás del cristal. Fletcher se había manchado la camisa nueva con tierra y se había reído, diciendo que merecía la pena, porque las rosas eran las flores favoritas de Stella. Volvió tarde. Olía a perfume de otra persona, un aroma ligero, apenas perceptible. Había una reunión con un cliente en la oficina. Le espetó ante su mirada y se fue a la ducha. Stella se sentó en el dormitorio, escuchando el sonido del agua, y por primera vez en sus 7 años de matrimonio, se sintió como una completa extraña en su propia casa. Mientras hacía la maleta, repasó sus vestidos. Aquí estaba su negro favorito, austero, perfecto para reuniones de negocios. El de seda esmeralda para las recepciones nocturnas. El rojo con la espalda descubierta que se había comprado hacía un año, pero que nunca había tenido ocasión de ponerse. Fletcher había dejado de invitarla a sus actos de empresa y luego dejó de decirle a dónde iba por las noches. Él ya estaba dormido en el dormitorio, de espaldas a la pared. Solían dormirse abrazados, pero ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Stella estaba tumbada en su lado de la cama, mirando al techo. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba los minutos que faltaban para el amanecer. No sabía que los próximos 15 días cambiarían toda su vida y que aquella noche era la última en la que podía fingir que todo iba bien. Por la mañana, un taxi la llevaría al aeropuerto. Fletcher ni siquiera se despertó para despedirse. Stella vio cómo se alejaba su casa. Gris claro, con columnas blancas en la entrada, como cientos de otras casas prósperas de los suburbios. Solo que su casa tenía grietas que se hacían más profundas cada día. Marilyn Hamtree cruzó el umbral de la casa 3 horas después de que Stella se hubiera marchado. Llevaba una gran bolsa de deporte en la mano y Fletcher cargaba con su maleta. «Dios, todo aquí es tan estéril», pasó el dedo por la barandilla de madera de la escalera. No había polvo en la almohadilla. «Parece un museo». Fletcher tiró la maleta al pie de la escalera. «A Stella le gusta el orden. Martha viene los miércoles». «¿Martha?» «El ama de llaves. La llamaré, le diré que me he tomado vacaciones». Marilyn arrugó la nariz. «No me digas que esa vieja se va a quedar por aquí mientras yo viva aquí». 2 semanas, Marilyn. Solo 2 semanas. Ella no contestó. Subió las escaleras. Los tacones de sus botas dejaron huellas en la alfombra clara. Fletcher arrugó la nariz. Stella siempre le decía que se quitara los zapatos en la planta baja. El dormitorio los recibió con una cama perfectamente hecha. Marilyn se dejó caer sobre la colcha y sacó el teléfono. Ven aquí», le dio una palmada al que tenía al lado. «Vamos a hacer una foto». «¿Estás loca?» «Tranquila, es para el archivo personal». Le tiró de la corbata y le dio un beso en la mejilla, pulsando el botón de la cámara. «¿Ves?
Bonita foto. Fletcher le arrancó la corbata de los dedos. Bórrala. Vale, vale. Nerd. Escondió el teléfono. Mejor dime, ¿dónde está el baño por aquí? Quiero darme una ducha fuera del camino. El baño la sorprendió por su tamaño. Lavabos dobles, un espejo enorme, una bañera exenta, botellas ordenadas en estantes. Chanel. Marilyn abrió uno de ellos. Tu mujer tiene un gusto caro. Déjalo donde estaba. ¿O si no qué? Goteó perfume en su muñeca. ¿Me vas a delatar? Fletcher salió dando un portazo. Marilyn abrió el grifo y sacó su teléfono. Selfies en el espejo, otra en el baño. Fotos de los estantes de maquillaje. Todo fue a parar a la carpeta Compromiso. Después de ducharse, bajó a la cocina. Fletcher estaba haciendo café. ¿Tienes efectivo?, preguntó abriendo la nevera. Deberíamos comprar comida en condiciones. Aquí solo hay verduras y yogur. No. ¿Y una tarjeta? Marilyn, le expliqué. Todas las cuentas son compartidas. Stella verá los gastos. ¿Y qué? Dirás que fuiste a un restaurante. Ella comprueba cada cheque. Marilyn cerró de golpe la puerta de la nevera. Es increíble. ¿Ni siquiera puedes gastar tu dinero sin su permiso? No es mi dinero, dijo Fletcher en voz baja. En los 2 últimos años, mi agencia apenas se ha mantenido a flote. Stella paga todas las facturas. Marilyn se quedó helada con una taza de café. ¿Cómo que todas las facturas? La hipoteca, los servicios, el seguro, todo. ¿Y tus comisiones por ventas? Se utiliza para pagar los préstamos. Pedí préstamos para el negocio. Mal momento. Marilyn dejó la taza. Así que esta casa está registrada a su nombre, también el coche. Maldita sea, Fletcher. Ella le tiró una toalla. ¿Por qué diablos no dijiste nada? ¿Qué habría cambiado? Todo. Marilyn midió la cocina con sus pasos. Pensé que tenías activos. Pensé que ¿Podemos qué? Se detuvo mordiéndose el labio. No importa. No, dímelo tú. Pensé que podríamos conseguir un divorcio a tu favor. Eres su marido, tienes derecho a la mitad de los bienes. Fletcher se rió. Un acuerdo prenupcial. Stella es abogada, ¿recuerdas? Lo tiene todo cubierto. Marilyn se hundió en una silla. ¿Y ahora qué? Ahora pasaremos 15 días aquí como acordamos, y luego volverás a tu piso. Vete a la mierda, se levantó. No voy a ser la amante de un perdedor. ¿Qué vas a hacer? ¿Una agente inmobiliaria con un currículum falso? Marilyn se quedó helada. ¿Qué? ¿Crees que no te he investigado? 3 ciudades en 5 años. Quejas de clientes por todas partes. Estafas de comisiones por adelantado. No estás limpia, nena. Se dio la vuelta lentamente. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo un trato. Tú te callas mis problemas, yo me callo los tuyos. ¿Y si no lo hago? Entonces una llamada a la comisión inmobiliaria. Marilyn volvió a sentarse. Hizo una pausa, mirando la inmaculada cocina. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Tengo una idea mejor». «¿Cuál es?». Stella no es solo una esposa rica, después de todo. Es una abogada de éxito. Y los abogados de éxito suelen tener enemigos. ¿Y qué? Imagina esto. Cuando vuelve de un viaje de negocios, encuentra su perfecta casa destrozada. Le han robado cosas. Y luego están las amenazas anónimas, insinuaciones de venganza de clientes perdedores. Fletcher frunció el ceño. ¿A qué viene eso? Porque una mujer asustada comete errores, sobre todo cuando hay cerca un marido cariñoso dispuesto a ayudar a vender la casa y ponerse a salvo. Estás loca. No, cariño. Solo estoy pensando estratégicamente. Por cierto, tu mujer tiene una gran colección de vestidos. Sería una pena que les pasara algo. Se levantó y le besó la mejilla. Piénsalo. Tenemos 2 semanas. Fletcher la vio subir las escaleras. Las marcas de sus tacones eran oscuras en la moqueta clara, como las primeras grietas en los cimientos de su plan. El vestidor de Stella era como una pequeña boutique, hileras de vestidos perfectamente planchados, cada uno en su propio estante, zapatos ordenados por colores, pilas ordenadas de pañuelos. Marilyn pasó la mano por el dobladillo de seda de un vestido de época. La tela crujió bajo sus dedos como un susurro crítico. Sacó del perchero un slip dress negro, corte impecable, tela cara. Stella sabía elegir las cosas. Marilyn se quitó la bata y se probó el vestido. Le quedaba como un vestido, realzando su figura. El espejo reflejó a una mujer diferente, exitosa, segura de sí misma.
Era Estela. El recuerdo llegó de repente. Un pequeño piso en Seattle, 5 años atrás. Estaba empezando en el sector inmobiliario. Su primer gran negocio había fracasado. El cliente descubrió que la documentación era falsa. Escándalo, amenazas de demandas. Tuvo que marcharse a toda prisa, dejarlo todo. Marilyn sacudió la cabeza, alejando los pensamientos desagradables. Sacó su siguiente vestido, la seda esmeralda que le caía por el cuerpo. Se giró frente al espejo. Era el tipo de vestido que se lleva en las fiestas benéficas, cuando se bebe champán y se comentan los informes bursátiles. Portland, hace 3 años, casi lo logra. Casi logra entrar en la alta sociedad, vendiendo mansiones, encantando a clientes ricos. Hasta que uno de ellos sospechó que algo iba mal con las escrituras de una villa histórica. Huir de nuevo, empezar de cero otra vez. En la estantería había una pila de documentos. Marilyn sacó la hoja superior. El certificado de propiedad. La casa pertenecía realmente a Estela. Debajo estaba el acuerdo prenupcial. Marilyn repasó el texto legal. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio con fondos de la esposa seguían siendo propiedad de ésta. Fletcher no recibió nada en el divorcio. Denver, el año pasado. Ella ha sido más cuidadosa, trabajando las cosas pequeñas. Pero la codicia se apoderó de ella. Fue por el gran contrato, quedó atrapada en los detalles. Su licencia de agente inmobiliario pendía de un hilo. Tenía que huir de nuevo. Ahora esta ciudad, esta casa. Otro intento de apoderarse de un trozo de la vida de otra persona. Marilyn apretó los documentos entre las manos, arrugando las páginas perfectamente rectas. La rabia crecía en su interior en una oleada familiar. ¿Qué haces? La voz de Fletcher la hizo estremecerse. Leyendo. Le arrojo los papeles. Leyendo cómo tu mujer te tiene atrapado en su dedo. Devuelve los papeles a su sitio. ¿O qué? Marilyn se rió. ¿Vas a echarme de una casa que no te pertenece? Marilyn. No, escúchame tú. Dio un paso hacia él, todavía con su vestido esmeralda de Estela. Pensé que eras una agente inmobiliaria de éxito. Pensé que tenías algo propio, pero no eres nada, viviendo del dinero de tu mujer, durmiendo en su casa, conduciendo su coche. Deja de ponerte histérico. ¿Histeria? Agarró el primer vestido que encontró. Aquí está tu vida. Ni siquiera estos harapos te pertenecen. La tela se rompió en sus manos. Fletcher interceptó sus muñecas. Basta. Suéltame, estalló ella respirando agitadamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente me enamoré de ti, ¿verdad? Pensé que por fin había conocido a un hombre decente. Y no eres más que un Alfonso. Lárgate. ¿Qué? He dicho que te largues. Ahora mismo. Marilyn se quedó helada. No lo dices en serio. Muy en serio. Recoge tus cosas y vete. Se hundió en la banqueta junto al espejo, todavía con el vestido de la desconocida. ¿Y nuestro plan? ¿Qué hay de vengarnos de esa zorra? Tú eres la que quería venganza. Yo solo quería ser feliz. ¿Feliz? Se rió de nuevo, pero ahora había lágrimas en su risa. En esta jaula de oro, bajo los talones de tu mujer. Fletcher guardó silencio. Marilyn se levantó y empezó a desabrocharse el vestido. ¿Sabes? Dijo quitándose la seda de los hombros. Yo también quería ser feliz, ¿verdad? Cada vez, en cada ciudad pensaba, ahora lo conseguiré. Ahora viviré como un ser humano. Pero algo siempre salía mal. Tiró el vestido al suelo y buscó su ropa. ¿Y sabes qué es lo peor? Esta vez ni siquiera planeé la estafa. Solo quería estar contigo. Estúpido, ¿verdad? Marilyn. No, tienes razón. Debería irme. Se abotonó la blusa. ¿Pero sabes qué? Todavía no me voy a ir así como así. Esa Estela tuya va a pagar por todo. Por su casa perfecta, por sus vestidos perfectos, por su patético marido. Lo hará. Pasó junto a él, cogiéndole el hombro. La seda arrugada del vestido esmeralda quedó tirada en el vestidor, como una bandera de rendición en un campo de batalla que aún no había empezado. Las tijeras estaban en el cajón de la cómoda, pequeñas, afiladas, con mangos de nácar. Marilyn las hizo girar en sus manos probándoselas. El primer corte fue desigual. Las hojas se deslizaron por la seda, dejando una marca irregular. El segundo fue más seguro. La tela cedió con un crujido silencioso, como un suspiro. El vestido negro se hizo pedazos en cuestión de minutos. Marilyn pasó al siguiente, uno color crema con adornos de encaje. Una abertura, otra abertura.
Las mangas se separaron, el dobladillo también. El encaje se convirtió en harapos. ¿Qué estás haciendo? Fletcher se congeló en la puerta del vestidor. ¿Qué parece? Ella cogió otro vestido, haciendo un rediseño. Para. ¿O qué? Las tijeras rasgaron la seda. ¿Vas a llamar a tu esposa? ¿Quejarse de que una amante malvada arruinó sus preciosos trapos? Dio un paso adelante. Intentó arrebatar las tijeras. Marilyn retrocedió, golpeando las perchas. Varios vestidos cayeron al suelo. «No te atrevas a tocarme». «Entonces deja de destrozar las cosas de los demás». «¿Las cosas de los demás?», rió ella. «Tú mismo eres un forastero aquí. Vives de todo, escondiéndote detrás de la falda de tu esposa rica. Ni siquiera puedes engañarla como es debido, solo cuando está fuera». Fletcher se puso blanco. «Fuera de mi casa». «¿De la tuya?». Agarró otro vestido. «¿Necesito recordarte de quién es esta casa?». Unas tijeras surcaron el aire. Esta vez consiguió interceptar su brazo. Le retorció la muñeca. Las tijeras tintinearon contra el suelo. «Solo lo estás empeorando», siseó. «¿Peor?», arremetió Marilyn frotándose el brazo. «¿Cuánto peor? Desperdicié 6 meses contigo, 6 meses fingiendo que me interesaban tus quejas sobre tu trabajo, tus regalos baratos, tus patéticos intentos de aparentar éxito. Nadie te retuvo. Por supuesto, no puedes retener nada, ni un negocio, ni una mujer, ni tu propia dignidad». Se dio la vuelta en silencio y salió. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe y el motor rugió. Marilyn cogió las tijeras. Estaba temblando. Sus propias palabras aún resonaban en sus oídos. Demasiada verdad, demasiado dolor. Volvió a coger los vestidos. El rojo con la espalda abierta, hecho jirones. El vestido azul de cóctel, roto por las costuras. El blanco de verano, ahuecarlo, rasgarlo, destruirlo. Cada tajo era una furiosa satisfacción interior. Cuando no quedó ningún vestido intacto, pasó a los zapatos. Los tacones se desprendían con estrépito, las suelas se arrancaban, el cuero sucumbía a las tijeras. Luego llegó el turno de los bolsos, cortar el forro, destripar el contenido, rasgar las correas. El teléfono sonó cuando llegó a los pañuelos. Fletcher. Lo dejó caer. Volvió a sonar. «¿Qué quieres?». «Estela va a volver». Su voz sonaba apagada. «El trato fracasó. Estará en casa dentro de 3 horas». Marilyn miró a su alrededor. Retazos de tela, zapatos destrozados, bolsas destripadas, signos de carnicería en el suelo perfectamente limpio. «Que vuelva», apretó las tijeras. «Estaré terminando el último de los vestidos». «Usted no entiende». «No, eres tú la que no lo entiende», sonrió Marilyn, mirando el trabajo de sus manos. «Por fin me siento viva. Por primera vez en mucho tiempo hago lo que quiero. ¿Y sabes qué? Es delicioso». Apagó el teléfono. Aún quedaban algunas cosas por tocar en el vestidor. El tiempo justo para terminar lo que había empezado. Y entonces se encontraría con Stella Birchwood con toda su fuerza. Que la impecable S.R.A. abogada supiera lo que era que tu mundo perfecto se hiciera añicos. Las tijeras brillaban a la luz del sol que entraba por la ventana. Pasaron 2 horas y 50 minutos antes de que la casera regresara. Stella abrió la puerta y se quedó helada. Se oía un extraño susurro procedente del vestidor. Subió las escaleras sin hacer ruido, tratando de no delatar su presencia. Lo que vio le pareció irreal. Una mujer pelirroja estaba sentada en el suelo entre retazos de tela. Sostenía unas tijeras, las mismas tijeras con mango de nácar que le había regalado su madre. Estaba cortando metódicamente un vestido azul oscuro de Dior. Stella observó cómo las hojas se hundían en la seda. Era su vestido favorito, con el que había aceptado la proposición de Fletcher. Los restos de su armario se amontonaban alrededor de la desconocida. Vestidos hechos jirones, zapatos destrozados, bolsos destripados. «¿Quién es usted?». La voz de Stella sonó inesperadamente tranquila. La mujer se estremeció. Las tijeras se congelaron en el aire. Levantó lentamente la cabeza. Rostro hermoso, enormes ojos verdes, maquillaje perfecto. Ahora esos ojos se abrieron de miedo. El desconocido intentó sonreír. «Usted debe de ser la dueña de la casa». Stella sacó su teléfono. «Y vuelvo a preguntar, ¿quién eres y qué haces en mi casa?». Soy un amigo de Fletcher». «¿Una amiga?». Stella encendió la cámara. Las novias no suelen entrar en casas ajenas y destrozar cosas. «Mira», la mujer se levantó, todavía agarrando el vestido destrozado en sus manos.
Esto es un malentendido. Fletcher. ¿Fletcher qué? Dijo que estabas en un viaje de negocios, que podía quedarme. Yo no sabía. ¿No sabía qué? Stella guió lentamente la cámara, capturando el caos. ¿Que esto era allanamiento? ¿Que destruir la propiedad de otra persona es un delito? Deja de filmar. No, creo que la policía se interesará por esto. El desconocido se puso pálido. No se atreverían. ¿Por qué no? Porque su marido me trajo aquí él mismo. El portazo de la puerta principal la interrumpió. Se oyeron pasos en las escaleras. ¿Stella? Fletcher se detuvo en la puerta. ¿Estás ya? En casa. No colgó el teléfono. Y he encontrado una sorpresa interesante. ¿Quieres presentarnos? Fletcher. La pelirroja corrió hacia él. Díselo. Dile que me amas. Él retrocedió, evitando el contacto visual. Marilyn, por favor. Marilyn, repitió Stella. Marilyn, repitió Stella. Ahora tenemos un nombre para el informe policial. Nada de policía, dijo Fletcher rápidamente. Marilyn está de salida, ¿en serio? No, ella se aferró a su manga. Lo prometiste, dijiste. Tus cosas están en el dormitorio, interrumpió él. Te ayudaré a hacer las maletas. Traidor, siseó Marilyn. Patético, cobarde de los bajos fondos. Salió furiosa de la habitación. Un minuto después se oyó un ruido en el piso de arriba. Al parecer, estaba haciendo la maleta. Stella finalmente colgó el teléfono. Recogió un trozo de vestido azul del suelo. Así que, Marilyn, alisó la seda arrugada. ¿Hace cuánto tiempo? 6 meses. Fletcher se arrancó la corbata como si lo estuviera estrangulando. Stella, yo... Cállate, levantó una mano. Solo, cállate. De arriba, llegó el traqueteo de una maleta en las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe. Stella se quedó mirando la obra del tacieto de su marido. Una colección destrozada reunida a lo largo de 10 años. Cada vestido guardaba una historia. Cada par de zapatos recordaba una noche especial. Ahora solo quedaban jirones de esos recuerdos. ¿Sabes? Dijo sin dejar de mirar la seda azul. No he vuelto por un trato roto, ¿verdad? Simplemente echaba de menos mi hogar. A ti. Fletcher guardó silencio. Stella dobló ordenadamente los restos del vestido. Llama a un servicio de limpieza y empaqueta tus cosas. Es mejor que te quedes en un hotel. ¿Y tú? Y yo, sonrió ella, y esa sonrisa le hizo estremecerse. Estaré pensando. Y averiguar quién es esta Marilyn. Ahora tengo tiempo de sobra. Todo un armario que actualizar. Stella bajó las escaleras sin mirar atrás. El pasillo aún olía al perfume de otra persona. Abrió la ventana para que entrara aire fresco. Fuera se estaba poniendo el sol. Stella sacó su teléfono y abrió el vídeo. Primera pista. Primer paso. Aún no sabía quién era Marilyn ni a qué tipo de juego estaba jugando, pero iba a averiguarlo. Mientras tanto necesitaba pensar y hacer un plan. Stella tenía la costumbre de anotar los pensamientos importantes en cuanto se despertaba. Esta mañana abrió un cuaderno nuevo con tapa de cuero negro. Primer día, escribió con letra clara. Hizo una pausa y añadió. Plan de acción. El hotel donde se alojaba Fletcher envió una factura a su tarjeta corporativa. Suite presidencial. Siempre le había gustado vivir a lo grande. Stella lo anotó en su cuaderno, así como la hora de su llegada, las 3 de la madrugada. Así que llevaba desaparecido desde que había salido de casa. El servicio de limpieza había estado trabajando toda la noche anterior. Habían sacado bolsas de retales de tela, pero Stella había hecho fotos de todos los vestidos estropeados. La lista resultó tener 3 páginas, con el coste de cada prenda. La cantidad total le hizo silbar. Esta Marilyn sabía dónde hacer más daño. El teléfono sonó mientras terminaba su segunda taza de café. El número no era identificable. Señora Birchwood, soy Raymond Holt, investigador privado. Me recomendó que contactara con usted James, del bufete. Stella sonrió. James siempre conocía a la gente adecuada. Señor Holt, necesito información sobre una mujer. Su nombre es Marilyn. Su apellido presumiblemente Hamptree. Pelirroja, ojos verdes, 30 y pocos. Trabaja o ha trabajado en el negocio inmobiliario. ¿En qué periodo de tiempo está interesado? Los últimos 5 años, especialmente lugares de empleo, direcciones residenciales y posibles problemas legales. Holt se quedó callado un momento. Llevará tiempo y va a costar.
El dinero no es problema, interrumpió Stella. Pero necesito confidencialidad absoluta. Por supuesto. ¿Algo más? Stella miró la lista de objetos destruidos. Sí, comprueba todas las agencias inmobiliarias de la ciudad. Puede que haya aceptado un trabajo en alguna de ellas recientemente. Tras la llamada, abrió su portátil. Los extractos bancarios de Fletcher estaban disponibles. La cuenta conjunta, en la que ella había insistido antes de la boda. Algo extraño había estado sucediendo allí durante los últimos 6 meses. Cancelaciones regulares en restaurantes. Joyería. Así que estaba haciendo regalos. Facturas de hotel. Se conocieron allí antes de que él la trajera a la casa. Y Stella frunció el ceño. Grandes transferencias a la cuenta de cierta empresa llamada Golden Properties. Buscó el nombre en Google. Una agencia inmobiliaria especializada en propiedades de lujo. Sonó el timbre. Un mensajero traía una carpeta de James, el informe preliminar del caso de daños a la propiedad. Stella repasó el texto legal. Las cosas iban mal para Marilyn. Allanamiento de morada, destrucción deliberada de la propiedad, daños importantes. Volvió a sonar el teléfono. Fletcher. Dejó la llamada. 1 minuto después, llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Stella añadió una entrada en el diario. Día 1, 11 horas y 43 minutos. Primer intento de contacto. A última hora de la tarde, la carpeta de material había crecido. Stella reunía metódicamente información. Extractos, fotografías, declaraciones del servicio de limpieza. Por separado colocó impresiones de las extrañas traducciones de Fletcher. Golden Properties ha recibido casi $100,000 de él en los últimos 3 meses. Me pregunto qué tipo de propiedad estaba comprando. ¿Y por qué no lo había hablado con ella? El timbre volvió a sonar. Esta vez, el mensajero traía un pendrive de Holt. Datos preliminares, decía la nota. Stella introdujo el pendrive en su portátil. La primera foto había sido tomada en Seattle, 5 años atrás. Marilyn Hamtree, entonces morena, delante de la oficina de Premium Estate. La siguiente era de Portland, hacía 3 años. Ya pelirroja, a la entrada de Elite Homes. Denver, el año pasado. Golden Properties, la misma agencia a la que Fletcher estaba transfiriendo dinero. Stella abrió una nueva página en su diario. Día 1, 19 horas y 20 minutos. Primera pista. Algo le decía que esto era solo el principio. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. La casa parecía demasiado grande para una sola persona. El vestidor vacío aún olía a productos de limpieza. Stella se sentó en el tocador. Abrió su diario. Preguntas. 1. ¿Por qué Golden Properties? 2. ¿Dónde fueron a parar los 100,000? 3. ¿Quién recomendó esta agencia a Fletcher? 4. ¿Por qué Marilyn cambia de ciudad? 5. ¿Qué estaba buscando en mi casa? Enfatizó 2 veces la última pregunta. Había algo extraño en el comportamiento de la amante de su marido. La venganza normal parecía diferente. Aquí había un plan, un sistema. Era como si la destrucción del armario hubiera sido un medio más que un fin. Stella cerró su diario. Mañana había mucho trabajo por hacer. Tenía que comprobar todas las conexiones de Fletcher con Golden Properties. Averiguar quién estaba detrás de la agencia. Rastrear los movimientos de Marilyn entre ciudades. Mientras tanto, cogió su teléfono, abrió la galería. Video del caos en el camerino. Fotograma a fotograma. Algo parpadeó en el fondo. Papeles en el tocador. Stella hizo zoom. Las escrituras de la casa. Un acuerdo prenupcial. Había una nueva anotación en el diario. Día 1, 23 horas y 45 minutos. Buscaba algo en concreto. ¿Qué? Fuera de la ventana, la ciudad nocturna zumbaba. En algún lugar en la suite presidencial, Fletcher estaba despierto. En algún lugar, Marilyn estaba escondida, planeando su próximo movimiento. Y Stella estaba sentada en su casa vacía, colocando las cartas de un juego invisible cuyas reglas aún no había aprendido. Se miró en el espejo. Bueno, entonces, murmuró, juguemos. La llamada de Holt llegó al amanecer del tercer día. Stella acababa de volver de hacer footing, un nuevo hábito que le ayudaba con su insomnio. Señora Birchwood, quería saber sobre Seattle. El detective podía oír la inusual excitación en su voz. He encontrado algo interesante. Revisé periódicos viejos, informes policiales. Hubo una gran estafa inmobiliaria allí hace 5 años. Stella puso el teléfono en manos libres y abrió su portátil. Un agente inmobiliario vendía pisos en un complejo en construcción.
Cobraba anticipos, mostraba bonitos diseños. La gente pagaba los primeros plazos, firmaba contratos, y luego resultó que no había ninguna construcción. El promotor es una empresa ficticia, los documentos son falsos, y la agente inmobiliaria era Marilyn Hamtree. Era morena entonces, trabajaba bajo su nombre de soltera, Raven. Cuando se descubrió la estafa, desapareció. 27 personas se vieron afectadas, con daños totales de alrededor de $500,000. Stella tecleó rápidamente, captando los detalles. ¿Y la policía? Tomaron declaraciones, pero no pudieron atraparla. Cubrió bien sus huellas. Cuando se dieron cuenta, ya estaba en otro estado, con una nueva identidad y un nuevo color de pelo. ¿Encontraron a alguna de las víctimas? A 3. Tengo los contactos. La primera es Sarah Jenkins, una enfermera. Dejó los ahorros de toda su vida por un piso que no existe. La segunda, la familia Morris, recién casados. Pidieron un préstamo, todavía lo están pagando. El tercero es George Patterson, jubilado. Vendió su antigua casa para comprar un piso más cerca de su hija. Stella abrió un nuevo archivo y empezó a hacer una lista. ¿Y Portland? El mismo patrón, pero con variaciones. Trabajaba en una agencia prestigiosa, seducía a clientes ricos. Les ofrecía invertir en propiedades de alto standing, con beneficios garantizados. Mostró documentos falsos de edificios históricos supuestamente en venta. Tomaba depósitos, luego desaparecía. ¿Víctimas? 15 personas. Encontramos 4 dispuestas a hablar. El resto no quiere sacar a relucir el pasado. La reputación, ya sabes. Stella cogió su teléfono, creó una nueva sala de chat. La llamó Víctimas de MH. Empezó a añadir los contactos que Holt había enviado. ¿Qué hay de Denver? Ahí es donde es más interesante. Yo trabajaba en Golden Properties. La agencia se especializa en bienes raíces de lujo, pero hay cosas raras. Clientes quejándose de anticipos perdidos, tratos rotos. La policía empezó a investigar y Marilyn volvió a desaparecer. Y apareció aquí. Exactamente. En la sucursal local de la misma agencia, y su marido les transfería grandes sumas de dinero por alguna razón. Stella se reclinó en su silla. Gracias, señor Holt. Envié todos los documentos. Abrió el mensajero. Los primeros mensajes ya habían aparecido en la sala de chat. La gente se preguntaba por qué los habían juntado. Stella empezó a escribir. Hola, me llamo Stella Birchwood, soy abogada. Y sé dónde está ahora Marilyn Hamtree, también conocida como Marilyn Raven. Quizá juntos podamos detenerla. El chat explotó de mensajes. Stella respondió metódicamente a cada uno de ellos, recopilando detalles. La historia iba encajando como un rompecabezas, la misma letra, el mismo patrón, encantar, ganarse la confianza, conseguir el dinero, desaparecer. A última hora de la tarde, tenía un impresionante archivo de declaraciones. Sarah Jenkins envió fotos antiguas, Marilyn con el pelo negro, pero los mismos ojos verdes, la misma sonrisa. George Patterson guardaba los contratos, falsificaciones brillantes, casi indistinguibles de las auténticas. La familia Morris había grabado un mensaje de vídeo. Su historia podría haber tocado piedra. Stella abrió su diario. Día 3. La imagen es más clara. Es una estafadora profesional. ¿Pero qué quiere de Fletcher? ¿Y a dónde han ido a parar sus $100,000? Su teléfono zumbó. Un nuevo mensaje de chat. Alguien llamada Emily Brooks de Portland. Ella no solo estafa a la gente, está arruinando vidas, destruye familias, hace que la gente pierda la fe en sí misma y siempre encuentra la manera de salirse con la suya. Stella sonrió. Esta vez no, Emily. Esta vez no. Sacó una carpeta nueva, etiquetada Caso Marilyn Hamtree. Dentro había fotografías, contratos, declaraciones. En una hoja aparte, trazó una cronología. 5 años de crímenes, 3 ciudades, docenas de destinos rotos. Y un error, murmuró Stella. Entró en mi casa, tocó mis cosas, pensó que solo era una esposa infiel. Pero soy abogada, y sé cómo construir casos contra gente como ella. Las historias siguieron apareciendo en la sala de chat. Stella las leía una a una, formando un mosaico de la maldad de otras personas. En algún lugar de la ciudad, Marilyn se escondía, probablemente planeando ya una nueva estafa. Pero ahora decenas de ojos la observaban, y reuniendo pruebas que no sería capaz de eludir. Día 3, escribió Stella en su diario. Comienzo de la casa. Una visita al banco que Stella había planeado para primera hora de la mañana. La cajera la reconoció.
No todos los días entraba en la sucursal un socio de un gran bufete de abogados. Necesito todos los documentos de las cuentas de mi marido. Stella colocó un poder notarial sobre el escritorio, especialmente las transferencias internacionales del último año. Una hora más tarde, estaba sentada en otro despacho, ordenando una impresionante pila de papeles, los gastos habituales, facturas de servicios, restaurantes. Ahora venían las rarezas. Transferencias periódicas a Belice, de pequeñas cantidades, cada 15 días. Y otra cuenta en las Islas Caimán. Stella sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Michael. ¿Recuerdas que me prometiste un favor? Es hora de pagar la factura. Necesito información sobre 2 empresas offshore. A la hora de comer, ya tenía a su disposición un extracto completo del movimiento de fondos. Fletcher había sido ingenioso. El dinero había pasado por 5 cuentas diferentes, cambiando de divisa y de propietario antes de asentarse en paraísos fiscales. Un esquema clásico de blanqueo. Pero, ¿de dónde procedía el dinero?, murmuró Stella mirando el diagrama de la hoja. Y entonces cayó en la cuenta. Golden Properties. Abrió su portátil y encontró el informe de Holt. La agencia inmobiliaria era solo la punta del iceberg. Detrás de la hermosa fachada había una red de empresas fantasma. Compraban propiedades con problemas, las revendían a precios inflados y cobraban los fondos a través de testaferros. El teléfono vibró. Un mensaje de Sarah Jenkins en la sala de chat de las víctimas. No te vas a creer lo que he encontrado en los documentos antiguos. ¿Recuerdas la cuenta que utilicé para transferir el anticipo? Pertenecía a una empresa de Belice. Stella se quedó helada. El mismo Belice al que iba a parar el dinero de Fletcher. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Un nuevo mensaje de Michael. Encontré las conexiones. Tu marido no es el único. Más de 10 millones han pasado por estas cuentas en el último año. El principal beneficiario es Ocean Invest Group, propiedad de un tal Victor Crane. ¿Y sabe qué? Tiene un rico historial criminal. Stella abrió un buscador. Victor Crane. Varios arrestos por fraude financiero, presuntos vínculos con el crimen organizado, pero cada vez que se salió con la suya. Y amplió la fotografía. En la esquina de la foto, al fondo, una mujer pelirroja, Marilyn. Así que es eso. Stella se recostó en su silla. Fletcher no solo tenía una aventura, se estaba metiendo en el lavado de dinero, y Marilyn estaba trabajando para Crane. Una nueva consulta en el buscador. Golden Properties, plus Victor Crane. Algunas menciones en la prensa de negocios, fotos de eventos de caridad, y una pequeña nota de hace 3 años sobre la compra de una participación mayoritaria en la agencia por parte de Ocean Invest. Stella empezó a teclear rápidamente, haciendo conexiones. Crane había comprado la agencia. Marilyn trabajaba para él, recaudando dinero de clientes crédulos. Fletcher se unió al esquema, blanqueando fondos a través de paraísos fiscales. Y entonces, una llamada de Holt interrumpió sus pensamientos. SRA. Birchwood. ¿Recuerda la pelea en el camerino? En el video, Marilyn estaba gritando sobre algunas promesas. Revisé sus registros telefónicos del último mes. Hizo llamadas regulares a Belice, la misma persona a la que llamaba su marido. Ambos trabajaban para Crane, dijo Stella lentamente. Pero algo salió mal. ¿Fletcher se asustó? ¿Quería salirse del juego? Posiblemente. En la última conversación, Marilyn amenazó con revelárselo todo a alguien. Y 2 días después estaba en mi casa, terminó Stella. Y por alguna razón estaba muy interesada en los documentos. Abrió la caja fuerte, sacó un pendrive. Empezó a copiar archivos, extractos bancarios, documentos corporativos, correspondencia. Una carpeta separada para offshore, una carpeta separada para Golden Properties. Especial atención a las fechas y los importes. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Fletcher. Stella, por favor. Su voz sonaba aprensiva. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Sobre qué? Ella continuó copiando archivos. ¿Sobre tu amante o sobre las cuentas en Belice? Un largo silencio. Luego, ¿lo sabes? Sé lo suficiente. Y sé que Marilyn te chantajeó. ¿Qué quería encontrar en nuestros archivos, Fletcher? Ya, no puedo por teléfono. Me están siguiendo. Crane. Mañana, me interrumpió. En mi oficina a las 10 de la mañana. Y trae todo el papeleo de ultramar. Todo, ¿me oyes? Stella apagó el teléfono. Miró la pantalla del portátil. La copia había terminado.
Todas las pruebas estaban almacenadas de forma segura. Ahora quedaba averiguar cómo utilizar esa información. Apareció una nueva entrada en su diario. Día 5. El círculo se cierra. Marilyn, Fletcher, Crane, todos conectados. Pero ¿quién es el cazador y quién la víctima? Estaba oscureciendo fuera de la ventana. En algún lugar de la ciudad se escondían personas implicadas en un plan criminal millonario. Y ella estaba sentada en una oficina bancaria vacía con un pendrive lleno de información explosiva. Bueno, murmuró Stella, guardando el pendrive en su bolso. Veremos quién supera a quién. Stella extendió un gran trozo de papel sobre la mesa. En el centro escribió 2 nombres: Marilyn Hamtree y Fletcher Birchwood. De ellos partían líneas, conexiones, contactos, puntos débiles. Cualquier plan de venganza tiene que ser impecable, murmuró, cogiendo el rotulador. El primer punto era la ruina económica. Sacó el teléfono y marcó un número. James, ¿recuerdas el caso de fraude inmobiliario en Portland? Tengo algo parecido. Un grupo de inversores estafados por un agente inmobiliario. Tenemos que preparar una demanda colectiva. Ya había 32 personas en la sala de chat de las víctimas. Stella creó un grupo aparte para los que estaban dispuestos a acudir a los tribunales. La primera en responder fue Sarah Jenkins, una enfermera de Seattle que seguía pagando un préstamo por un piso que no existía. La segunda línea de investigación fue el aislamiento social. Stella abrió su portátil y empezó a recopilar una lista de agencias inmobiliarias de la ciudad. Las cartas anónimas que demostraban el fraude de Marilyn le cerrarían todas las puertas. Y los trapos sucios sobre Fletcher ya estaban esperando su momento. Ella reuniría a sus antiguos clientes, sacaría todos los tratos dudosos. Una llamada de Holt interrumpió sus cavilaciones. SRA, Birchwood, he encontrado un contacto interesante. El detective Rogers, de la Unidad de Delitos Financieros. Llevó el caso Crane hace 3 años. Casi lo atrapa, pero las pruebas desaparecieron. Pónganos con él. Rogers resultó ser un hombre de pocas palabras con una mirada tenaz. Escuchó atentamente la historia. Miró el papeleo. Así que Crane vuelve a las andadas, abordó. ¿Y su marido y esta mujer de Hamtree son solo peones? No exactamente. Stella le tendió el organigrama del dinero. Son las figuras clave. Todas las transacciones pasan por ellos. Si las cogemos... Crane empezará a cubrir sus huellas, terminó el detective. Tenemos que cogerlos a todos a la vez, pero eso requiere pruebas concluyentes. Las habrá. Stella volvió a casa tarde esa noche. En el salón, dispuso el papeleo, empezó a construir una trampa legal, declaraciones de la víctima, extractos bancarios, registros telefónicos. Todo tenía que encajar. Su teléfono zumbó, un mensaje de Emily Brooks. ¿Recuerdas el recibo que Marilyn me hizo firmar? Encontré una copia. Tiene el sello de una empresa de Belice. Otra pieza del mosaico encajó en su sitio. Stella añadió una nueva entrada en el diario. 7º día. La trampa está casi lista. El plan era sencillo y complicado al mismo tiempo. Primero, una serie de demandas de las víctimas exigiendo una indemnización. Después, exposición pública de la estafa, artículos de prensa, testimonios de clientes estafados. Y finalmente, un golpe a todo el esquema criminal. Lo fundamental es acertar con el momento oportuno. Señala Stella las fechas clave del calendario. ¿Cuándo serán más vulnerables? Un nuevo mensaje de Rogers. Crane está planeando un gran acuerdo en 15 días. Todas las cifras estarán en su sitio. Stella sonrió. No podía pensar en un mejor momento. Sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Primera fase. Presentar una demanda colectiva. Los testigos están listos, los documentos reunidos. Fase 2. Exposición pública. La prensa obtendrá pruebas del fraude. Fase 3. Operación policial. Capturar a todo el grupo durante la transacción. Debajo añadió. Cuando un criminal se cree cazador, olvida mirar a sus espaldas. Los leños crepitaban en la chimenea. Llovía al otro lado de la ventana. Stella miró la fotografía de Marilyn, un rostro hermoso, una sonrisa segura de sí misma. Viniste a mi casa, susurró. Creíste que podías llevarte lo que quisieras, pero no sabías con quién te estabas metiendo. Y ahora vas a pagar por todo. El plan de venganza estaba listo. Todo lo que quedaba era esperar el momento adecuado. Y Stella sabía esperar. El sobre sin remitente llegó a la oficina de Hacienda el lunes por la mañana temprano.
El empleado que lo abrió echó un largo vistazo a los documentos pulcramente archivados. Extractos bancarios, copias de contratos, organigramas. En la primera página se leía: caso de fraude fiscal, inmobiliaria Golden Properties. Ese mismo día, otras autoridades recibieron sobres similares. La Comisión de Supervisión del Mercado Inmobiliario, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía. En todas partes, pruebas perfectamente estructuradas, pruebas irrefutables. Stella observaba los acontecimientos desde la barrera. La información empezó a filtrarse en los círculos empresariales. Primero, susurros en reuniones privadas. Luego, las preguntas cautelosas de los clientes. Y finalmente, los primeros rechazos de tratos. Fletcher la llamó al tercer día, con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿De dónde vienen esos rumores? ¿De qué rumores hablas? Stella sostenía el periódico de la mañana entre las manos. En la página de negocios aparecía una pequeña nota sobre la inspección de Golden Properties. Los clientes se niegan a trabajar conmigo. Dicen que la agencia está implicada en algún tipo de fraude. Alguien filtró la información. La verdad siempre sale a la luz. Dejó el periódico a un lado. Especialmente cuando hay millones de dólares de dinero sucio de por medio. ¿Tú? ¿Eres tú? Demuéstralo. Hubo un pesado silencio en el auricular. Luego, ¿por qué? ¿Por qué crees? Stella sonrió. Por cierto, revisa tu correo. Creo que tienes una citación judicial. La primera demanda de unos clientes defraudados. Se apagó y abrió el portátil. Había un nuevo mensaje de Sarah Jenkins en el chat de víctimas. Acabo de firmar el papeleo. Primera vista en una semana. Marilyn apareció de la nada, llamando desde un número desconocido. ¿Crees que eres tan inteligente? Su voz se convirtió en un chillido. ¿Crees que puedes derribar todo lo que hemos construido? Es curioso oír hablar de destrucción a la mujer que destruyó mi armario. Stella encendió la grabación de la conversación. ¿Qué pasa, Marilyn? ¿Problemas en el trabajo? No tienes ni idea de con quién te has metido. Oh, tengo una idea perfecta. Victor Crane, ¿verdad? Dale recuerdos de mi parte. Y dile que la gente adecuada ya tiene todos sus documentos del extranjero. Marilyn jadeó. ¿Dónde? Te lo dije. La verdad siempre sale a la luz, sobre todo cuando la maneja un abogado con experiencia. El pánico se apoderó de la oficina de Golden Properties. Stella estaba recibiendo información de sus fuentes. Los empleados estaban renunciando en masa, los documentos estaban desapareciendo, los ordenadores estaban siendo formateados. Las ratas huían de un barco que se hundía. Al final de la semana, Fletcher había perdido a su último cliente importante. Su teléfono no paraba de sonar. Acreedores que exigían explicaciones, socios que rompían contratos. Le vio fuera del juzgado, demacrado, con un traje arrugado y los ojos desorbitados. El negocio del siglo. Llamaban en la agencia a la operación inmobiliaria que se avecinaba. 10 millones de dólares. Un complejo de élite en el centro de la ciudad. Ahora todos los contratos estaban en peligro. Marilyn iba de un despacho a otro, intentando salvar la situación. Stella recibía informes de todos sus movimientos. La detective Rogers era muy minuciosa en su vigilancia. La belleza pelirroja estaba perdiendo su brillo. Los trajes de diseño habían sido sustituidos por blusas arrugadas, el maquillaje perfecto emborronado por la falta de sueño. La noticia se extendió como círculos sobre el agua. Primero la prensa local, luego las publicaciones regionales. Una importante agencia inmobiliaria bajo sospecha. Fraude en propiedades de lujo. Cuentas en paraísos fiscales y blanqueo de dinero. Stella recopila metódicamente recortes de prensa. En su agenda apareció una nueva entrada. 10º día. Fase 1 completada. Se están poniendo nerviosos. Cometen errores. Fletcher intentó contactar con ella varias veces más. Dejó mensajes, rogó por verla. Ella no dijo una palabra. Que sufriera, que sintiera lo que es que tu mundo se desmorone. El detective Rogers informaba regularmente. Crane ha convocado una reunión de emergencia. Parece que está preparando una ruta de escape. Hamptree estaba allí. Salió llorando. Y tu marido ni siquiera entró en el edificio. Seguridad no le dejó entrar. Genial. Stella hizo una nota en su calendario. Vigila a todo el mundo. Pronto empezarán a cubrir sus huellas. El viernes llegó la primera citación oficial. Una demanda colectiva de 27 clientes afectados. Las reclamaciones ascendían a más de 2 millones de dólares. Stella miraba por la ventana de su despacho sorbiendo té verde. Abajo, en el juzgado, brillaba el pelo rojo,
Marilyn se apresuraba a reunirse con los abogados. Un poco más tarde, Fletcher apareció allí también, solo, sin su habitual maletín de papeles. «Pobres, pobres ladrones», murmuró Estela. «Pierden clientes, pierden dinero, pierden confianza, y esto es solo el principio». Abrió su agenda y revisó las entradas. En 3 días, la primera vista judicial. En una semana, la publicación de una gran investigación en un periódico económico. Y luego, entonces sería el momento del gran golpe. «Nunca cabres a un abogado», le dijo a su reflejo en la ventana. «Sobre todo si tiene tiempo, recursos y razones muy personales para vengarse». Fuera de la ventana, el sol se ponía, tiñendo la ciudad de rojo sangre. En algún lugar de la ciudad, la gente que había destruido a su familia se agitaba presa del pánico. Se creían invulnerables, que podían arruinar impunemente la vida de los demás. Se equivocaban. Marilyn vio la berlina negra al salir de la cafetería. La tercera vez ese día, el mismo coche, los mismos cristales tintados. Se metió en un callejón, confundiendo sus huellas, pero el coche reapareció, ahora en la calle de al lado. En la oficina de Golden Properties reinaba el silencio. Mesas vacías, ordenadores apagados. Sobre su mesa había una nota de su secretaria. «Renuncia. No quiero involucrarme». El teléfono no paraba de sonar con llamadas de acreedores. Marilyn lo apagó y cogió otro para clientes especiales. Marcó el número de Fletcher. «¿Dónde está el papeleo?», preguntó en lugar de un saludo. «¿Qué documentos?». «No te hagas la tonta. Contratos, extractos bancarios, cualquier cosa que pueda unirnos». «Lo destruí todo». Su voz sonaba cansada. «Pero es inútil. Ella lo sabe». «¿Quién lo sabe?». «Stella. Ella es la que está detrás de todo. La denuncia a Hacienda, las filtraciones a la prensa». «Cállate». Marilyn barrió los papeles de la mesa con rabia. «Tu mujer no es más que una ilusa. Ella no podría...». «¿No pudo?». Fletcher se rió amargamente. «Es socia de un importante bufete de abogados. Tiene contactos en la fiscalía, en la policía. Y nosotros estamos como ella en la palma de su mano». Un sedán familiar brilló fuera de la ventana. Marilyn se apartó de la ventana. «Nos vemos en 1 hora», dijo. «En ese bar de la 42». «No». «¿Cómo que no?». «Se acabó, Marilyn. Estoy fuera del juego». «Cobarde». Ella apretó el teléfono. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Qué has hecho?». Su voz se volvió dura. «¿Me arrastraste a estafas inmobiliarias? ¿Me presentaste a Crane? ¿O destrozaste mi casa para arruinarlo todo por completo?». «Te quería, idiota». «No», se quedó callado. «Solo amabas el dinero. Y ahora lo he perdido todo por tu culpa». Apagó el teléfono. Marilyn tiró el teléfono a la pared. Abrió su portátil. Tenía que cubrir sus huellas, limpiar correos, borrar archivos. Un nuevo correo electrónico apareció en la pantalla. Sin asunto, de remitente desconocido. Dentro había una foto de hacía 5 años. Ella, aún morena, estrechando la mano de un cliente. Sarah Jenkins, la misma enfermera de Seattle. El siguiente correo electrónico llegó 1 minuto después. Una foto de Portland, ella mostrando papeles a la familia Morris. Luego Denver, conociendo al jubilado Patterson. «Saludos desde el pasado», decía el pie de la última foto. Marilyn se quedó helada. La habían encontrado. Todos a los que había engañado, todas las vidas que había arruinado, habían descubierto dónde estaba. Llamaron a la puerta. Se estremeció. «¿Señorita Hamtree?». Una voz desconocida. «Entrega de mensajería». Abrió la puerta entreabierta. Un sobre yacía en el suelo. Dentro había una citación y una nota. «Hemos esperado 5 años para esto». El pánico llegó en oleadas. Marilyn correteó por el despacho, recogiendo sus cosas. Ordenador portátil, documentos, dinero de la caja fuerte. Tenemos que desaparecer como antes. Cambiar de ciudad, cambiar de nombre, cambiar de aspecto. Sonó el teléfono. El número de Crane. «¿Qué demonios está pasando?», gruñó. «¿Por qué Hacienda está revisando mis cuentas?». «No lo sé. Es cosa de Fletcher. Le filtró la información a su mujer». «Cállate y escucha. Tienes 1 hora para traerme toda la documentación. De lo contrario...». «¿Si no qué?». Se rió nerviosa. «¿Entregarme a la policía?». «No voy a ir sola a juicio, cariño. Tengo algo que compartir con la investigación».
Guardó silencio un momento. 1 hora, Marilyn. Se acabó el tiempo. Ella miró por la ventana. El sedán negro seguía allí. Había otro coche aparcado cerca. Los hombres de Crane estaban sentados en él, los reconoció. Acorralados. Perseguida por todos. La policía, las antiguas víctimas, sus propios cómplices. Marilyn sacó un espejo y miró su reflejo. Su maquillaje perfecto se había desvanecido. Mechones grises parpadeaban en su pelo rojo. «Maldita Estela», susurró. «¿Te crees tan lista? ¿Crees que puedes venir aquí y arruinar todo lo que he construido?» Ella sacó una última carta de triunfo, una unidad flash con suciedad en Crane, un seguro para un día lluvioso. Sería suficiente para negociar. La puerta crujió detrás de ella. Marilyn se giró bruscamente. Fletcher estaba en el umbral. En sus manos una carpeta de papeles. «Lo contaré todo», dijo. «A la policía, a la fiscalía, a todo el mundo. Y empezaré por ti, cariño». El círculo se cerró. Fletcher encontró sus tarjetas bloqueadas cuando intentó pagar su habitación de hotel. «Fondos insuficientes», informó con indiferencia el terminal. Probó con otra tarjeta, luego con otra. El mismo resultado. «Compruébelo otra vez», le temblaba la voz. «Debería haber dinero». La recepcionista se encogió de hombros. «Todas las cuentas están congeladas por orden judicial». En el vestíbulo del hotel, abrió su portátil. Las aplicaciones bancarias no funcionaban. El acceso a las cuentas estaba bloqueado. En el correo, un aviso del IRS. Debido a una investigación de fraude financiero, fue interrumpido por una llamada de Marilyn. «Sé que has venido a la oficina con los documentos». Su voz sonaba ronca. «Dámelos». «¿Por qué? ¿Para que vuelvas a tenderme una trampa?» «Te estaba salvando, idiota. Cuando te endeudaste, ¿quién encontró una solución? Cuando tu negocio se iba a pique, ¿quién te tendió una trampa con Crane? Y mira dónde estoy ahora». Miró alrededor del vacío vestíbulo del hotel. «Sin dinero, sin casa, sin reputación. Sin esposa», añadió con veneno. «Aunque espera, no es como si alguna vez hubiera sido realmente tu esposa. Solo una madrina, ¿no?» Fletcher permaneció en silencio. Un segundo teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un socio de la agencia. «Tu parte del negocio está en venta. Decisión del consejo». Marilyn siguió hablando. «Reúnete conmigo en mi casa dentro de 1 hora. Trae el papeleo y nosotros...» «No». «¿Qué?» «He dicho que no. Es suficiente. Voy a ir a la policía». Ella se rió. «¿A confesar? ¿De verdad? ¿Qué pasa con el paraíso fiscal, el blanqueo de dinero, los contratos falsos? Todo eso lo firmaste tú. Y te lo contaré. Sobre ti, sobre Crane, sobre todo el plan». Se hizo el silencio. Luego, «Tienes 5 minutos para cambiar de opinión. Si no», apagó el teléfono. Sacó una carpeta de documentos, pruebas de un plan criminal de 3 años. Cada firma, cada dígito valía una condena decente. Las cámaras de seguridad del vestíbulo zumbaban en silencio, grabando todos sus movimientos. Sabía que las imágenes llegarían hasta Estela. Ella lo controlaba todo. El ascensor tintineó. Las puertas se abrieron dejando salir a Marilyn, despeinada, con un brillo de locura en los ojos. «Devuélvemelo», extendió la mano. «No». «Entonces lo cogeré yo». Se lanzó hacia él, intentando arrebatarle la carpeta. Fletcher retrocedió y los papeles volaron por el suelo. Se agarraron como niños, tirándose de la ropa. «¡Traidor!», gritó ella. «¡Cobarde! ¡Estafador!», gruñó él. «Lo has arruinado todo». La recepcionista llamó a seguridad. Se separaron como gatos peleando. Marilyn consiguió agarrar unas cuantas sábanas. Fletcher se apretó contra el pecho la carpeta que quedaba. «Te arrepentirás», siseó ella, ajustándose la blusa rota. «Crane no perdona la traición. Y la ley no perdona el fraude», llegó una voz tranquila. En el pasillo estaba Estela, en un estricto traje de negocios, teléfono en mano. «Gran programa», agitó el teléfono. «Especialmente la confesión de blanqueo de dinero. Alto, claro, todo grabado». Marilyn palideció. Fletcher se hundió lentamente en una silla. «¿Por qué?», le preguntó a su mujer. «Podrías haber solicitado el divorcio». «Podría haberlo hecho». Stella recogió un documento del suelo y lo estudió. «Pero no solo arruinaste nuestro matrimonio. Engañaste a la gente, blanqueaste dinero, arruinaste familias. Alguien tenía que detenerte». «No lo entiendes», empezó Marilyn. «Crane»,
Oh, lo entiendo perfectamente. Y el señor Crane también lo entiende ahora mismo. ¿Ve ese auto al otro lado de la calle? Ahí están sentados los agentes. Lo están esperando en la oficina. Fletcher dejó caer la carpeta. Los documentos se esparcieron como hojas de otoño. Se acabó, susurró. Sí, Stella apartó el teléfono. Todo ha terminado. La policía llegará en 10 minutos. Te sugiero que pases ese tiempo aprovechándolo al máximo, pensando qué decirle al investigador. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. Ah, por cierto, Marilyn, ¿ese sedán negro del que huías? Esa no es mi gente. Son de Hacienda. Llevan 15 días acosándote. Las puertas del ascensor se cerraron. Se hizo el silencio en el vestíbulo, solo roto por el crujido de los papeles que caían al suelo. Las pruebas de su crimen compartido. Marilyn y Fletcher se miraron como supervivientes de un naufragio. Todos sus planes se habían desmoronado como un castillo de naipes. Al otro lado de las ventanas, sonaban las sirenas de la policía. La sala estaba abarrotada. Los periodistas estaban en las últimas filas, las víctimas en las primeras. Stella estaba sentada entre los testigos de la acusación, observando la entrada de los acusados. Marilyn ya no parecía una preciosidad. Bata de presidiaria, raíces oscuras en el pelo pelirrojo, maquillaje desgastado. Fletcher parecía 10 años mayor, demacrado, con los ojos caídos. Sarah Jenkins fue la primera en declarar. Le temblaba la voz cuando dijo: «Llevo 5 años ahorrando para comprarme este piso. Hice turnos extra en el hospital, me lo negué todo. La señorita Hamtree me mostró unos diseños tan bonitos. Me dijo que era una inversión de futuro». Los siguientes en hablar fueron los Morris, una joven pareja que aún estaba pagando el préstamo de una propiedad desaparecida. «Queríamos empezar nuestra vida de casados en nuestra propia casa», se enjugó las lágrimas la señora Morris. «Ahora vivimos con nuestros padres porque todo el dinero se va en pagar la deuda». George Patterson, un anciano de porte militar, habló con sequedad y naturalidad. «Vendí la casa en la que había vivido 40 años para estar más cerca de mi hija. Le di todos mis ahorros a esta mujer. Ahora alquilo una habitación en las afueras». Historia tras historia, testimonio tras testimonio. El fiscal construyó metódicamente un cuadro de años de fraude. Declaraciones bancarias, documentos falsificados, esquemas de lavado de dinero. Todo se sumó a una acusación perfecta. El acusado Hamtree actuó en un esquema bien establecido, dijo. Se ganaba la confianza, mostraba documentos falsos, cobraba anticipos. Luego desapareció, dejando a la gente sin dinero y sin un lugar donde vivir. Marilyn se sentó con la cabeza gacha. Solo sus dedos agarrados al borde del escritorio delataban su tensión. El acusado Birchwood proporcionó una cobertura legal, continuó el fiscal. Utilizó la reputación de una agencia inmobiliaria para dar legitimidad a una trama delictiva. Millones de dólares de dinero negro pasaron por sus cuentas. Fletcher se quedó mirando en un momento dado, como si no oyera las acusaciones. El detective Rogers presentó los resultados de la investigación. Conversaciones grabadas, videovigilancia, documentos financieros. El jurado escudriñó las pruebas. Crane estaba en un caso aparte. Sus delitos eran más graves. Pero su testimonio fue el último clavo en el ataúd de los ex-amantes. Stella fue la última en hablar. Subió al estrado y miró directamente a los ojos de los acusados. «Descubrí su plan por accidente», empezó. «Cuando esta mujer entró en mi casa y destrozó mis pertenencias. Pero cavando más hondo, encontré algo más que traición. Encontré años de crímenes, docenas de vidas arruinadas». Marilyn se estremeció, pero el escolta le puso una mano en el hombro. «Se aprovecharon de la confianza de la gente», continuó Stella. «Convirtieron los sueños de tener casa propia en una herramienta para enriquecerse, y lo hicieron una y otra vez sin pensar en las consecuencias». Habló durante otra hora. Clara, profesional, sin emociones. Presentó las pruebas, explicó las tramas, reveló los detalles de la investigación. El jurado deliberó durante poco tiempo. El veredicto unánime fue culpable de todos los cargos. El juez se aclaró la garganta. La acusada Marilyn Hamtree es condenada a 15 años de prisión con confiscación de bienes. El acusado Fletcher Birchwood es condenado a 12 años. Además, se ordena al tribunal el pago de una indemnización completa a todas las víctimas. Hubo un murmullo en la sala. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos. Marilyn saltó. «¡No es justo! Nosotros solo...»
Retiren al acusado. El juez golpeó su mazo. Mientras los llevaban fuera, Fletcher intentó captar la mirada de Stella. Ella lo miró como si no fuera nada. En la escalinata del juzgado la esperaban los periodistas. Las preguntas llegaban de todas partes. ¿Cómo los desenmascaró? ¿Cómo se siente ahora? ¿Piensa escribir un libro? Se ha hecho justicia, dijo simplemente. Lo demás no importa. Por la noche reunió a las víctimas en su despacho. Sarah Jenkins lloraba de felicidad. Los Morris se abrazaban. El viejo Patterson le estrechó la mano en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Emily Brooks de Portland. Ahora, sonrió Stella, vamos a crear un fondo para ayudar a las víctimas del fraude inmobiliario, para que no vuelva a ocurrir. Sacó su diario y abrió la última página. Hoy es el último día. Se ha hecho justicia, pero no es el final, es el principio de un nuevo viaje. Fuera de la ventana, el sol se ponía. En algún lugar, en un furgón carcelario, se llevaban a los ex amantes que habían arruinado tantas vidas. Y aquí, en la oficina, se hacían planes para ayudar a quienes habían sufrido crímenes similares. La venganza estaba servida, pero resultó que la justicia era mucho más que venganza. Stella estaba de pie en medio del salón vacío. Ya se habían llevado las cajas de pertenencias y vendido los muebles. Solo quedaba un ligero rectángulo en la pared, un rastro de la fotografía de ella y Fletcher felices, o fingiendo ser felices. ¿Lo tienes? La agente inmobiliaria estaba nerviosa. Después del sonado caso con Golden Properties, todos los agentes inmobiliarios se habían mostrado tímidos ante Stella Birchwood. Sí, miró alrededor de la habitación por última vez. Gran espacio para una oficina. Planta baja, entrada independiente, aparcamiento. Justo lo que necesita un bufete de abogados. El cartel estaba puesto una semana después. Birchwood y Asociados, Defensa Inmobiliaria. Sarah Jenkins fue la primera empleada. Tras un curso de asistente jurídico se le daba muy bien la documentación. Cuando perdí todos mis ahorros, pensé que se me había acabado la vida. Ahora ayudo a otros a no estar en esa situación. El Fondo de Ayuda a las Víctimas de Fraude se abrió en otoño. Stella hizo un pago inicial. El dinero de la venta de su casa. Los Morris organizaron un servicio de ayuda voluntario. Incluso el anciano Patterson ayudó, asesorando a las personas mayores y enseñándoles a detectar a los estafadores. Birchwood & Partners se labró rápidamente una reputación. Stella se hacía cargo de los casos más difíciles, desentrañaba astutos planes de engaño. Era temida por los estafadores y respetada por sus colegas. Conoció a Michael Greyston en una recaudación de fondos benéfica. Era periodista de investigación, especializado en delitos financieros. Su caso contra Hamtree y Birchwood es un modelo de trabajo profesional, le dijo, tendiéndole una copa de champán. Lo investigué para un artículo. Lo leíste, sonrió Stella. Me impresionó especialmente el desglose de la trama de blanqueo de dinero. Eres el único que llegó al fondo de las conexiones bancarias en Hong Kong. Hablaron toda la tarde. Michael demostró ser un oyente atento y un analista agudo. Su visión del mundo coincidía con la de ella, la justicia por encima de la venganza, ayudar a la gente por encima de castigar a los culpables. Pasó el tiempo. La empresa creció, se abrieron sucursales en otras ciudades. El Fondo de Ayuda puso en marcha programas educativos. Stella participó en conferencias, compartió su experiencia, enseñó a jóvenes abogados. Una mañana, recibió una carta desde la cárcel. Fletcher pedía una reunión. Se quedó mirando el sobre durante un buen rato y luego lo tiró a la trituradora. El pasado estaba en el pasado. Michael entró en la oficina con café y bollería recién hecha. ¿Listo? Hoy es un gran día. Inauguraban el primer centro de asistencia jurídica gratuita del país para víctimas de fraude inmobiliario, un proyecto conjunto de la Fundación y Birchwood & Associates. «Sabes», dijo Stella, mirando la cola de gente en la puerta del centro, «a veces los peores acontecimientos de la vida conducen a los mejores cambios». Michael le cogió la mano. «Has convertido una tragedia personal en una ayuda a los demás. Eso vale mucho». Aquella noche estaban sentados en un acogedor restaurante. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba de la compra de su primer piso. Stella sacó su tarjeta de visita y se acercó a ellos. «Disculpen la intromisión. Aquí tienen los contactos de los abogados que les ayudarán a comprobar el trato. Gratis». «Gracias», sonrió la chica. «¿Y ustedes?»
Solo un hombre que sabe lo importante que es proteger la casa de tus sueños. Volvió a la mesa. Michael la miró cariñosamente. Incorregible. Incluso en una cita estás salvando el mundo. Pequeños pasos. Stella levantó su copa. Por los nuevos capítulos de la vida. La luz del atardecer entraba por la ventana coloreando la ciudad con tonos cálidos. En algún lugar, en esta ciudad, la gente soñaba con su propia casa, firmaba contratos, empezaba una nueva vida. Y ahora tenían una defensora, una mujer que había convertido su propio dolor en poder para ayudar a los demás. Stella sacó su diario por última vez. En una página en blanco escribió: fin de una vieja historia, comienzo de una nueva vida. Cerró el cuaderno. Ya no necesitaba el diario. El futuro estaba tan claro como esta tarde de primavera. ¿En qué estás pensando?, preguntó Michael. En que a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadera vocación. Al otro lado de la ventana se encendían las luces. La ciudad se preparaba para la noche. Y en un pequeño restaurante, una mujer que había aprendido a convertir la venganza en justicia, sonreía al hombre que le había enseñado a volver a creer en el amor. Era otra historia.